El cine de ciencia ficción no es más que eso, ficción, pero hay momentos en que la realidad supera a la ficción. Lo que nos deja la interrogante, ¿pueden asesinarnos los animatrónicos? Es un temor que en tiempos recientes podemos atribuirlo a la saga de Five Nights at Freddy's, que trajo consigo un sinfín de creepypastas. Los animatrónicos son títeres mecatrónicos, es decir, combinan movimientos mecánicos con la electrónica. Es en esencia un robot si nos vamos a su concepto más simple, pero buscando emular algo que podamos reconocer. Es por eso que se utilizan para representar personajes en películas y en atracciones de parques temáticos. Quizás de niños quisimos tener un robot y algunos adultos lo han logrado, solo que no como se imaginarían. Los animatrónicos se han utilizado con efectos increíbles desde mediados del siglo pasado. Quizás el inicio más terrorífico lo encontraríamos en 20.000 leguas de viaje submarino, el primer largometraje financiado por Disney, inspirado en la novela homónima de Julio Verne. El profesor Aronnax, con su ayudante Conseil y un hábil ballenero llamado Ned Land, Everything they were doing down there was experimental. zarpan a una expedición a lo más profundo del océano en búsqueda de aquel monstruo desconocido que aterraba a los barcos. A nightmare sequence that to this day remains legendary in Hollywood. The most difficult, maybe the most famous sequence in the picture is the battle with the giant squid. El encuentro con la bestia fue feroz, y las impresiones visuales logradas para el monstruo y la película en general le valieron el Oscar a Mejores Efectos Especiales en 1954. Walt Disney llevó los animatrónicos a sus parques de diversiones inicialmente en 1963. Presentó por primera vez el show encantado de las aves Tiki. So it is, and what darling people I have sitting under me. Tenían una animación relativamente simple, manejados por controladores con sonidos sincronizados, pero realmente revolucionario para la época. Aunque personalmente el resultado lo veo algo turbio. No sé decir cuál habría sido la reacción de un Andrew con 8 años de edad al ver esto. Recuerdo que me regalaron una araña de goma cuando tenía unos 5 años. Todo bien, hasta que la usaron para asustarme. Empecé a gritar de manera desesperada e intenté esconderme. No fue hasta que salió mi abuelo en mi defensa que no se acabó aquel tormento. Me costó acostumbrarme a aquel juguete, aunque fue una manera muy temprana de perder el miedo a las arañas o tener mi primer trauma. Un clásico infantil es Mary Poppins. Su director, Robert Stevenson, en la película de 1964, quería usar aves reales para la escena en la que Mary Poppins canta con un gorrión. Pero Walt Disney insistió en usar aves mecánicas creadas por los ingenieros de Disney. Estas aves eran tan realistas que incluso los pájaros reales se acercaban a ellas. Además, se usaron otras aves animatrónicas para la escena del parque, donde Mary Poppins y los niños visitan a la mujer que vende comida para pájaros. Interpretada por Jane Darwell. La canción que acompaña a esta escena se dice que fue de las favoritas de Walt Disney, llamada Feed the Birds o Alimenta a los pájaros en español. Habla sobre la bondad y la generosidad hacia los demás, especialmente hacia los más necesitados. Pero no podemos dejar esto en solo lo bonito de las aves y las temáticas habituales de los años dorados de Disney. Las adaptaciones de las novelas a los films de Disney daría temas para un video aparte. Hubo un film de esa época de oro de Hollywood mucho más retorcido, lleno tanto de polémica como de excepcionalidad. Uno que el conocido como el maestro del suspenso, Alfred Hitchcock, admitió: puede que sea la película más terrorífica que haya hecho. Las aves de 1963
fue considerada, y cito, cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su conservación en el National Film Registry. Esta obra maestra mezcló aves entrenadas con aves mecanizadas. Omitió los típicos sonidos cinemáticos en los momentos de suspenso. Una joya. Como dato curioso es que fue un hecho real el que trajo a la memoria de Hitch aquella novela homónima y la voluntad final para realizar la película. El 28 de agosto de 1961, el periódico local El Centinela de Santa Cruz de California publicó lo siguiente. Sobre las 3 de la madrugada, una lluvia de pájaros se precipitó sobre los tejados de las casas, despertando a la población que, asustada por la ofensiva de las gaviotas, salió corriendo de sus viviendas y se defendió con improvisadas antorchas de fuego. Por la mañana, los habitantes de la ciudad se encontraron con las calles cubiertas por los cadáveres de los animales. Las aves, que vomitaron pedazos de pescado, su propia comida, despedían un hedor insoportable y pestilente. En este canal hemos hablado de John Williams y su excelente dupla con Steven Spielberg y George Lucas. Pues en la película Tiburón de 1975 usaron animatrónicos. El tiburón, apodado Bruce por el equipo de producción, Hello, my name is Bruce. Hello, Bruce. sí, buscando a Nemo, hizo una referencia a esta película. Causó muchos problemas técnicos durante el rodaje. Making Jaws, still looking back 30 years ago, was the toughest filmmaking production experience I've ever encountered. Nothing's ever come close to the production difficulties of shooting an actual special effects movie. Not a digital effects movie, that was many, many years later, but a mechanical effects movie, not in a tank somewhere in Malta or some safe tank somewhere in Florida, but in the actual Atlantic Ocean. Sin embargo, fueron esas mismas dificultades las que dejaron en primer plano a la genialidad del equipo detrás de la película. Started the shoot without a cast, without a script, and without a shark. Jugaron con el suspenso del peligro que podría representar un tiburón al sentir invadido su espacio. No como las películas de ahora que los ponen a volar y literalmente llover del cielo. En fin, dado su aspecto, ¿lo tendrías de juguete o te atreverías a dormir con este tiburón en tu cuarto? La cadena de restaurantes Chuck E. Cheese dio parte importante a la inspiración de Five Nights at Freddy's, ya que una de las críticas centrales al videojuego que precedió en las obras de su creador, Shepherd and Sons Lumber, estuvo en la similitud de los castores a animatrónicos bastante tétricos, aunque la intención estaba muy lejos de dejar esa impresión. En 1977, el restaurante inicia operaciones con un entorno bastante atractivo para grandes y pequeños. Tenía juegos de arcade, atracciones mecánicas y shows musicales. Entendible, ya que su creador era el ingeniero eléctrico fundador de Atari, Nolan Bushnell. Es precisamente de la mano de la música y casi por error que llega un personaje algo pintoresco. Se suponía que era un disfraz de coyote el que había comprado para darle vida a la pieza principal de su atracción musical. Recordemos que para aquellos años el coyote y el correcaminos era una animación que estaba en pleno auge y era muy popular entre los niños. Pero finalmente logró notar que se trataba de una rata. Sí, el disfraz era de una rata. Ya por aquí daba una idea de lo lóbrego de aquel animatrónico. Es tal su apariencia que basta con preguntarle a las inteligencias de Bart o a Vin sobre creepypastas de la rata del restaurante para enterarte de unas cuantas cosas que circulan por internet. El auge de estos personajes llegó en la década de los 80. En 1982 se conoció en la pantalla grande a E.T. el extraterrestre. Todo un fenómeno cultural. Hoy, quizás fuente de referencia para alguien muy poco agraciado. La animación de E.T. fue tan buena en el set que una infante, Drew Barrymore, creyó en todo momento
que la marioneta robótica era real. Y el equipo, respetando su inocencia, no se tomó la molestia en revelarle la verdad. La pequeña Drew llegó hasta a ponerle una bufanda cuando hacía frío. Una película de culto que trató de lidiar con el mensaje de lo difícil que pueden ser las separaciones, sobre todo por parte de los niños. A bald monkey? Is he a pig? He sure eats like one. I was really determined with E.T. to test the effects extensively, mechanical effects, before I ever got to the floor, because I knew when I got to the floor I was going to be racing a clock. Drew Barrymore could only work between 4 and 6 hours, and Robert could work a few more hours, but as the kids' ages decreased, I had fewer and fewer hours in a shooting day to work with the kids, and the movie's all about the kids. And I did not want the special effects to upstage that. I wanted all my attention to go on the performances, and to just understand that when E.T. was expected to act, E.T. would be acting without my having to pull out my hair and run around screaming and yelling like I did on Jaws for 9 months. El animatrónico fue diseñado por el italiano Carlo Rambaldi, quien creó las criaturas de Alien, El octavo pasajero y Dune. Tenía más de 150 puntos de movimiento, controlados por cables y radiofrecuencia, y podía expresar 10 emociones diferentes. Fue interpretado por 3 actores, un niño de 12 años sin piernas que usaba un traje, un enano de 2,5 pies de altura que manejaba la cabeza y el torso, y una mujer de 10 pies de altura que operaba los brazos y las manos, según sea la escena que lo requería. Costó $1.5 millones y fue el más caro de la historia hasta ese momento. Más que miedo, el sentimiento hacia él era de rechazo, por ser algo tan diferente. Parecía un escroto. Era tan feo que la empresa detrás de los M&M's se negó a aparecer en el film. Oportunidad que aprovechó Hershey's para promocionar sus Reese's Pieces. Pero para ese mismo año llegó la primera película que recuerdo me causó miedo en mi niñez. Fue una cinta de VHS alquilada por uno de mis tíos. Yo aún no nacía cuando se estrenó, pero lo que sí había llegado era la experiencia de ir a un videoclub y rentar tu película favorita. Al mirarla no lograba seguir bien lo que sucedía. Todo era intrigante. Un grupo de investigadores en la Antártica que ven su expedición tomar un mal, pero muy mal camino al encontrarse con lo que le daría el título a la película. The Thing, la cosa. Un ente cambiante que dejaba sin palabras. Leyendo sobre las impresiones de su director John Carpenter, confesaba que no quería simplemente a un hombre disfrazado como el monstruo de la película. Hubo bastante uso de efectos especiales, omitiendo parte del trabajo de postproducción. Y el resultado, otra pieza de culto, de un ser polimórfico, alienígena bastante espeluznante. Contó con muchas escenas grotescas, momentos desesperantes y vísceras por doquier, sin mencionar su grito desgarrador, muy característico del ente extraterrestre. ¿Alguna vez has tenido que cuidar a un niño desconocido? Usualmente, su madre o padre nos dejan instrucciones específicas de dieta, alergias o la hora de dormir de su pequeño retoño. Cosas comúnmente fáciles de lograr. Te diré las siguientes 3 instrucciones básicas, a ver qué tan complejas las consideras. 1. No le gusta la luz brillante y la luz del sol lo mataría. 2. Nunca le debes dar agua a la criatura ni para beber ni para bañarse. Y 3. Nunca deben alimentarlo después de la medianoche. Quebrantar las reglas a veces trae consecuencias irreversibles. ¿Cómo pueden criaturas tan adorables llegar a ser tan peligrosas? Los Gremlins llegó a los cines en 1984. Y en contraste a lo que podrían parecer, fue tanto el fenómeno de su malévolo proceder
que fue la razón por la cual hoy existe la clasificación PG-13 en las películas, pidiendo cuidado a los padres al exponerla a sus hijos menores de 13 años. Cada gremlin animatrónico costaba entre $30,000 y $40,000, y había más de 200 en la primera película. Para evitar que los actores o el equipo se robaran alguno, había guardias de seguridad que revisaban los maleteros de los coches al final de cada día de rodaje. El gremlin más famoso y querido es Gizmo, el mogwai que se convierte en gremlin al mojarse. Originalmente, Gizmo iba a ser el mismo que Stripe, el líder de los gremlins malvados, pero Steven Spielberg sugirió que fuera un personaje diferente y bueno, para que el público se identificara con él. Gizmo fue diseñado por Chris Wallace, quien se inspiró en el perro de su novia, un pequinés llamado Mushroom. Por lo que no, los Furbies no son una nueva invención. Gizmo tenía 14 versiones diferentes, cada una con una función específica, como cantar, bailar o mover las orejas. Para lograr los sonidos de los gremlins, los actores mezclaron palabras en inglés, español, francés y hebreo. Me hacen pensar de alguna forma en los Minions. Los gremlins eran muy difíciles de manejar, ya que se estropeaban con facilidad o se descontrolaban. En una ocasión, uno de los gremlins se soltó y se metió en el sistema de ventilación del estudio, causando un gran susto al equipo. La película que creo es responsable de mi conexión casi instantánea con el mundo mágico de Harry Potter se estrenó el mismo año que Los Gremlins. Basada en una novela de fantasía alemana, La historia sin fin narra las aventuras de Bastian, un niño que se refugia en la lectura de un libro que le hace honor al nombre del film. En él se cuenta la historia de fantasía, un mundo azotado por la nada que solo puede ser salvado por un héroe humano que le dé un nuevo nombre a la emperatriz. Bastian se identifica con Atreyu, el niño guerrero que emprende la misión de encontrar a la emperatriz, y se da cuenta de que él es el elegido para darle un nuevo nombre. Sin embargo, para hacerlo debe renunciar a sus recuerdos y entrar en el libro, lo que implica un riesgo de perder su identidad y su conexión con el mundo real. La nada, entonces, también podría simbolizar el aislamiento, la negación y la evasión, que a veces acompañan a la depresión. We were just starting this movie and doing this movie when blue screen was invented, so we could use that technique of blue screen. There's one scene in the movie that is not in the novel. That's the final scene. Y que pueden impedir la recuperación y el crecimiento personal. Por eso, la película y el libro nos muestran que la mejor forma de enfrentarse a la nada es no dejarse llevar por la tristeza, sino luchar contra la adversidad, buscar apoyo y ayuda, y mantener la ilusión y la creatividad. Así Bastian logra detener la nada y reconstruir fantasía con sus deseos, pero también regresa al mundo real con la ayuda de Falkor, el dragón de la suerte, y se reconcilia con su padre y con su propia historia. Sufrimos la pérdida de Artax, aquel hermoso caballo blanco, como reflejo del fallecimiento de la madre de Bastian, y conocimos un sinnúmero de personajes que gracias a efectos prácticos y el uso de marionetas y mecatrónicos nos permitieron viajar a ese mundo de fantasía, donde podíamos ser nuestro propio héroe. Falkor quedó como el mecatrónico favorito de muchos para aquella década, y en este punto creo que ya lograron asociar el nombre de la película con la canción de Dustin y Susie, Pastelito, aquella que interpretan en Stranger Things. In her face, the mirror of your dreams. Make believe I'm everywhere, giving in the light. Written on the pages is the answer to a never-ending story.
Volviendo a nuestro tema principal, los animatrónicos han tenido un papel crucial en el cine de terror. Uno de los ejemplos más notables es la saga de Pesadilla en la calle Elm, donde Freddy Krueger, el asesino de los sueños, fue traído a la vida mediante el uso de animatrónicos. La creación de Freddy Krueger implicó un proceso meticuloso de diseño y fabricación de máscaras y prótesis, las cuales eran operadas mediante control remoto para lograr las expresiones faciales del personaje. El resultado fue una creación aterradora que sigue siendo recordada como uno de los villanos más icónicos del cine de terror. La película Labyrinth, dirigida por Jim Henson en 1986, fue una de las primeras en usar animatrónicos de forma extensiva para dar vida a los habitantes del laberinto mágico. Irónicamente, no fue por la canción Rareza Espacial, Space Oddity, por la que conocí a David Bowie. Realmente fue por esta película. Luego conocería su obra musical y también a la hermosa estrella naciente Jennifer Connelly. La película contó con la colaboración de George Lucas, el creador de Star Wars, como productor ejecutivo. Lucas aportó su experiencia en el uso de animatrónicos que ya había empleado en sus películas de ciencia ficción. El diseño de los personajes y el mundo de Labyrinth estuvo a cargo de Brian Froud, un ilustrador británico especializado en fantasía. Froud creó más de 500 bocetos y pinturas para la película, que sirvieron de inspiración para los animatrónicos. El encargado de construir los animatrónicos fue el Creature Shop, el taller de Jim Henson, que contaba con un equipo de más de 100 personas, entre diseñadores, escultores, pintores, mecánicos, electrónicos y titiriteros. Los animatrónicos de Labyrinth eran muy avanzados para la época, ya que podían moverse, hablar, cantar y expresar emociones. Algunos de ellos requerían de varios operadores para controlarlos y otros tenían sistemas de radiocontrol o cables. Uno de los animatrónicos más complejos y caros de la película fue el de Hoggle, el enano que ayuda a la protagonista Sarah. Hoggle tenía 18 motores en su cara, que le permitían hacer más de 40 expresiones diferentes. Su cabeza tenía un valor de $100,000 y se perdió en el aeropuerto de Nueva York después del rodaje. Años después fue encontrada en una maleta abandonada y restaurada por un fanático. Otro animatrónico muy elaborado fue el de Ludo, el monstruo Ludo, que se comunica con las rocas. Ludo medía más de 2 metros de alto y pesaba unos 200 kilos. Dentro de él había 2 personas que lo movían y otras 2 que lo controlaban desde afuera con mandos a distancia. La película también usó otros efectos prácticos como maquetas, espejos, cromas y dobles de acción. Por ejemplo, la escena del baile de máscaras, donde Sarah y el rey de los goblins se enamoran, se filmó en un plató con 48 espejos, que creaban la ilusión de un salón infinito. Por supuesto, no podemos hablar de animatrónicos en el cine de terror sin mencionar a uno de los personajes más icónicos, Chucky, el muñeco diabólico. Debutando en la película de 1988, Child's Play, Juego de Niños, Chucky es un muñeco que fue poseído por el espíritu de un asesino en serie a través de un ritual vudú. Chucky fue traído a la vida por Kevin Yeager, un maestro de los efectos especiales que trabajó en otras películas de terror como Pesadilla en la calle Elm. Yeager creó un muñeco animatrónico extremadamente detallado y realista, que podía realizar una amplia gama de movimientos y expresiones faciales. Con un equipo de operadores manipulando el muñeco a través de control remoto, Chucky podía mover su cara, parpadear, mover la boca e incluso mover sus dedos. El resultado fue un personaje terrorífico, que se sintió increíblemente real. A diferencia de muchas otras criaturas del cine de terror, Chucky se veía y se movía como un juguete real, lo que solo aumentaba el miedo que provocaba. El uso de animatrónicos permitió que Chucky
se moviera de una manera que sería imposible de lograr con un actor humano o con técnicas de stop motion. Esta realista y detallada representación de Chucky ha hecho que sea uno de los personajes más recordados y aterradores en la historia del cine de terror. Otros ejemplos notables incluyen las criaturas de la película Alien, diseñadas por H.R. Giger y traídas a la vida por el equipo de Stan Winston, mismo equipo que en la película de Parque Jurásico de 1993 construyó el colosal animatrónico tiranosaurio Rex, que medía más de 6 metros de altura y 13 metros de longitud. En la actualidad, los animatrónicos continúan siendo utilizados en la industria del cine, aunque cada vez más se complementan con técnicas de animación digital. Sin embargo, su capacidad para generar una sensación de realismo y de presencia física en el set es insustituible. Mi saga favorita, Harry Potter, no dejó de lado este tipo de animación. El animatrónico del Fénix llamado Fox fue diseñado por Nick Dudman, el supervisor de efectos especiales de criaturas de la saga. Dudman se inspiró en el arte de Brian Froud, el ilustrador que colaboró con Jim Henson en películas como Labyrinth y El Cristal Oscuro. El Fénix tenía más de 200 plumas individuales, hechas de seda y pintadas a mano. Cada pluma tenía un alambre en el interior que permitía moverlas y darles expresividad. Contaba con un sistema de cables y poleas que le permitía volar y aterrizar en el hombro de Dumbledore. El actor que interpretaba al director de Hogwarts, Richard Harris, tuvo que llevar un arnés especial debajo de su túnica para soportar el peso del animatrónico. También tenía un mecanismo interno que le permitía abrir y cerrar el pico, mover los ojos y emitir sonidos. El canto del Fénix se creó mezclando las voces de varios pájaros como el ruiseñor, el jilguero y el canario. El animatrónico del Fénix fue uno de los más complejos y caros de la saga, y se usó en varias escenas clave, como cuando cura la herida de Harry con sus lágrimas, You were brilliant, Fox. I just wasn't quick enough. O cuando lleva a Harry, Ron, Ginny y Lockhart fuera de la cámara secreta. En la escena en la que el Fénix arde y renace de sus cenizas, se usó una combinación de efectos prácticos y digitales. Se creó un modelo de espuma del Fénix envuelto en gasolina que se quemó en un plató aislado, luego se añadió el efecto de las cenizas y el polluelo. Quizás en este momento estás haciendo memoria de algún personaje que no incluye en este video. Puedes dejarlo en los comentarios, y estoy seguro que también te causó mucho terror. Podríamos hacer esto más largo, pero la mención especial se la va a llevar una muñeca que no necesitó complejos sistemas de animación ni de mecatrónica. Lo que nos lleva a reflexionar que a veces no es tan necesario la complejidad para causar miedo. Annabelle no realizó mayores movimientos, pero ¿cómo causaba terror la hijo de madre? En resumen, aunque los animatrónicos son solo máquinas, su uso en el cine ha demostrado que pueden generar reacciones de miedo y terror en los espectadores. Por lo que en cierto sentido podríamos decir que sí, los animatrónicos pueden asesinarnos, pero solo en la pantalla grande, ¿verdad? Guapuritas, si han llegado hasta acá, muchas gracias. No olviden dar like y suscribirse para disfrutar de más contenido de arte y tecnología que preparo con mucho amor para ustedes. También pueden seguirme en mis redes sociales o apoyarme a través de mi Patreon. Besito en la frente.